Bueno, buenas tardes, ¿cómo han estado tanto tiempo? Ya pasaron 9 días desde el último audio material que se ha subido al canal, espero que estén bien. 13 del 10, año en curso 2025, ya estamos terminando el año. Habíamos dejado un poco lo que es la playlist de los grimorios o los grandes grimorios. Yo siempre estilo a manifestar que no deben estudiar de libros, porque es la idea, jamás estudiar de libros, sino directamente llamar a un espíritu e interactuar con el espíritu y buscar conocimiento o instrucción y paralelamente por decantación sabiduría con él o los espíritus. Siempre digo que los textos te pueden dar ideas, se puede hacer que se te generen preguntas, pero la idea es evacuar dichas preguntas con el propio raciocinio, con la aplicación de aquello que hemos leído o escuchado, pero principalmente con los espíritus. Entonces, si se tiene una herramienta de trabajo con la cual consultar a los espíritus, hay que acudir a esa herramienta y darle mucho uso, porque en definitiva es la fuente más viable, la más fiable que un practicante, ya sea un neófito o un adepto, o ya alguien consagrado, me refiero con un cargo, ya sea brujo, hechicero o mago, o su contraparte femenina, siempre se acude a algún tipo de herramienta de consulta, ¿sí? Ya sea una herramienta como tal o un sistema, una teofanía, manifestación visible o lo que fuere. Entonces la idea es siempre consultar con los espíritus y no guiarse por libros, porque ahora ya con solo escucharlos se van a ir dando cuenta del por qué no sugiero el tema de los libros. Pero ¿qué pasa? También hay ciertos textos que, aunque tengan evidentemente su dejo de incertidumbre o duda, terminan siendo, por una cuestión de tiempo, íconos dentro de lo que es al menos esta línea de culto que es el ocultismo como tal, con todas las variantes que existen, ya sea ocultismo o esoterismo. La diferencia entre uno y otro también ya está hecho un video en el canal por si quieren buscarlo. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el famoso dragón rojo, un grimorio medieval de antaño, también llamado el Gran Grimorio o el Dragon Rouge, ¿sí? Lo van a ubicar mucho, y también fue en su momento, en mis inicios, ¿sí? Algún texto que sí ciertamente he leído, ¿sí? Y este texto, que en cierto modo está un poco codificado, al menos en las versiones que en su momento al comienzo leí. Supuestamente este libro fue acreditado a un autor llamado Antonio Benitiana del Rabina, quien teóricamente habría recopilado la obra a partir de manuscritos atribuidos al famoso rey Salomón. Es una cuestión salomónica, deriva o decanta de toda esa índole, ¿sí? Y este nombre se considera seudónimo en realidad, o hasta incluso inventado, por lo cual no tenemos a ciencia cierta quién creó, inventó este texto. A ver, el tema de las fechas de creación y demás ciertamente son variables, y eso también nos lleva a la poca credibilidad que puede llegar a tener dicho texto, más allá de la información que dé. Pero la incertidumbre en todas estas cuestiones, no tenemos autor y tampoco tenemos una fecha exacta, ¿sí?, de edición y puesta a la venta. Entonces hay ciertas fechas que son variables, ¿sí?, en diferentes versiones, y eso también es un tema, el tema de las versiones. Algunas ediciones mencionan años como por ejemplo 1521, 1522 o incluso un siglo antes, 1421, como supuestamente fecha original. Ahora, versiones más modernas e instituciones de estudios históricos sostienen que probablemente fue compuesto o compilado hacia aproximadamente finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Pero aún así todos consideran que 1702 sería como la fecha realmente probable de aparición
de la versión temprana de dicha obra, ¿sí? Ahora bien, el grimorio está vinculado a lo que es la tradición salomónica, como bien lo manifesté, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma prestado material de la clavícula de Salomón, la llave menor de Salomón, que es el Ars Goetia. También tiene influencias de Alberto el Grande, como magia popular medieval, y algún que otro grimorio medio baratón de por ahí, ¿sí? De raigambre francesa. Ahora bien, si tenemos que hacer una especie de análisis de cada sección, podemos ver que el contenido se organiza según secciones que varían ligeramente según la edición que se tenga en mano, ¿sí? Pero las ediciones más comunes, que son francesas, ¿sí? Especialmente francesas, y antiguas y modernas, muestran esta estructura más o menos básica. El libro primero trata más o menos de lo que son las instrucciones para invocar y la dominación de demonios, que ya saben que el demonio es una divinidad, ¿sí? Es una inteligencia divina. En su defecto busquen lo que es la etimología de la palabra demonio. También habla en el libro primero cómo construir herramientas rituales, consejos también para asegurar obediencia del espíritu invocado, y también incluye la invocación principal de Lucifugo Rofocale y otros demonios de alta jerarquía, entre comillas, infernal. Digo infernal y entre comillas porque es un término muy propio del cristianismo, catolicismo y demás, que se le dio supuestamente a un lugar de tortura y demás, cosa que es totalmente una mentira abismal, pero está instituido ya en la psique del ser humano a lo largo de todo el planeta. El libro 2. Ya el libro 2 está dividido en dos partes, que es el Sanctum Regnum, ¿sí? También los secretos, ¿sí? El Sanctum Regnum, que representa el pacto con el demonio, permitiendo al operador técnicamente comandar al espíritu con o sin herramientas físicas requeridas en el primer libro, pero evidentemente con un mayor riesgo en caso de que no se tengan determinadas herramientas. Y ahora, el arte secreto o los secretos, como bien manifesté, habla un poquito de lo que son los conjuros menores, hechizos prácticos, recetas, entre comillas, variadas, hablar con muertos, invisibilidad o supuesta invisibilidad física, cosa que es extremadamente improbable, suerte en los juegos de azar, loterías, conseguir riquezas, amor, etc. Ya más o menos saben siempre de qué se habla o qué se estila en este tipo de textos. Algunos contenidos también de lo que es necromancia como tal, y también contiene fórmulas supuestamente de protección y la creación de objetos mágicos. Ahora, según lo que yo había leído en su momento, ciertamente en realidad no hay una versión confiable que proporcionen, por ejemplo, una especie también de calendario ritual detallado, días, semanas, horas precisas en todas las ediciones válidas, ¿sí? Para la ejecución de un rito del arte. Pero se encuentran algunas recomendaciones asociadas a ediciones modernas y a la tradición popular. Algunas ediciones, según lo que observé, incluyen cuadros de días afortunados y desafortunados para realizar ciertos hechizos o rituales menores. Esto sugiere que ciertos días de las semanas o fechas lunares son mejores para ciertos tipos de propósitos. El pacto con Lucifugo Rofocale, por ejemplo, suele considerarse más potente si se realiza en condiciones solemnes durante la noche, factiblemente en luna nueva o menguante, cuando supuestamente las barreras entre el plano espiritual se consideran más permeable hacia el plano físico. No se localiza en realidad una instrucción universal firmada en todas las ediciones que diga el día tal, hora tal, pero se entiende que la oscuridad, la noche y la luna menguante técnicamente favorecerían el trabajo del pacto. En realidad no es que favorecen. Un espíritu va a venir en cualquier momento y a cualquier hora, especialmente si el espíritu lleva un tributo bien pago, ¿ah? No crean que porque hay sol o si hay un arco iris o algo va a impedir que el espíritu aparezca. El espíritu va a venir igual. Lo que pasa es que los espíritus tienen, como nosotros los seres humanos, preferencias, que eso es distinto.
Y algunas ediciones modernas especialmente mencionan versiones que advierten no hacer ciertos rituales cuando la luna está llena o en días de luna creciente para las partes de la necromancia o conjuros, entre comillas, oscuros. Y aunque estos pasajes, por así decirlo, pueden ciertamente variar según la edición, realmente esto es inferido de recepción editorial y versiones comparadas, al menos desde mi punto de vista. Por todo lo que yo observé en su momento en estos textos, si te tengo que dar algún pro o beneficio de trabajar con el Dragon Rush, trabajar con este grimorio desde mi punto de vista podría, subrayado, podría ofrecer diversas ventajas para quien evidentemente esté preparado para dichas cuestiones. Preparado me refiero no en un mes ni dos, interprétese 3, 5 años como mínimo en lo que son los ritos del arte y tener ciertamente cierta coherencia, cierto entendimiento y ya cierta experiencia con el trato o vínculo con espíritus, especialmente de este calibre o de estas jerarquías. Entonces podría brindarte técnicamente potencia operativa, ¿sí? Porque tiene instrucciones detalladas para invocar demonios de alto rango, lucifugor focales, etc. ¿Sí? Lo que permite pactar con entidades de gran poder. También podría brindarte como un pro unos recursos variados, porque incluye conjuros para diferentes fines prácticos, riquezas, supuesta invisibilidad, supuesto amor. Digo supuesto amor porque el amor en realidad es requerido. Al ser requerido es en cierto modo egoísta, no es algo que nace entre dos personas en forma natural. Al hacer un requerimiento, un servicio, un trabajo o un supuesto hechizo de amor, en realidad estás tratando de imponer tu voluntad por sobre la otra persona, por lo cual eso no es amor. Pero se le dice que eso son trabajos de amor. También un poco de lo que es un recurso variado sería hablar justamente con los muertos. Hablamos de lo que es la necromancia como tal. Y esto lo hace útil para múltiples propósitos mágicos dentro de lo que es una tradición de magia entre comillas y subrayado infernal. También te podría generar como un beneficio el tema de la herencia simbólica. ¿Por qué? Porque al basarse en la tradición salomónica y elementos antiguos, ofrece en cierto modo un marco ritual de solemnidad, nombres divinos, circulaciones espirituales que muchos operadores encuentran ciertamente importantes para la legitimidad de un ritual. También una jerarquía espiritual clara. La estructura demoníaca está organizada justamente con demonios principales y subalternos, lo que facilita saber a quién invocar según lo que uno evidentemente necesite requerir o desee. Después, una cuestión de popularidad y documentación. ¿Por qué? Porque su fama justamente hace que haya varias ediciones, traducciones y comentarios, lo que ayuda al practicante o al neófito o en su defecto al adepto moderno a comparar versiones, detectar errores o incluso adiciones espurias, si se quiere, y evidentemente elegir la más coherente para su propia cosmovisión personal dentro de lo que son los ritos del arte o del ocultismo como tal. Algunos contras. Ciertamente el riesgo espiritual alto, ¿sí? Porque invocaciones de demonios poderosos podrían implicar riesgos de manipulación, de abuso del mago, de entidad que exija contraprestaciones fuertes. Repasen esto que acabo de decir como una primera instancia, primer ítem de lo que es una contra. Escúchenlo nuevamente. Otra contra podría ser la desinformación o ediciones corruptas. ¿Por qué? Porque muchas ediciones modernas tienen ciertamente diferencias, adiciones dudosas, como bien manifesté, errores de traducción o incluso fórmulas mal copiadas, lo que obviamente puede causar que los ritos fallen o tengan resultados no deseados. Después, dependencia del poder externo. Si trabajar con entidades potentes puede generar dependencia ritual o espiritual, de modo que el operador dependa excesivamente de daimons, o en este caso de esta rama o de este camino de la espiritualidad, en lugar de desarrollar su propia soberanía interior a través de lo que es la fuerza de voluntad. Después una cuestión de desestabilización emocional o mental.
enfrentar pactos y espíritus fuertes como estos puede generar temores, paranoia, crisis vitales, incluso trastornos psíquicos, si quien lo practica obviamente no tiene la estabilidad interior, protección energética si considera debido, o en su defecto obviamente, lo cual es necesario, una preparación previa. Después, una contra, lugar o momentos inapropiados, porque usar rituales sin condiciones oscuras de tiempo, luna, hora, puede supuestamente debilitar, según mi criterio, el efecto o exponer incluso al practicante a energías no deseadas. ¿Sí? A ver, después el Dragon Rush, bueno, ya les digo, habla de un montón de cuestiones, habla de un poco de preparación, momentos rituales, lugar y espacio para un rito. No hay mucho más que ciertamente agregar, así que si te tengo que decir más o menos un resumen, ¿sí? A ver, cualquier rito que esté ahí más o menos tiene que seguir, desde mi punto de vista, unos parámetros, ¿sí? Tiene que haber una preparación en lo posible de 48 a 72 horas antes, tiene que haber un momento ritual, si ya sea a la noche, sin luna o luna menguante, como bien manifesté, o sea, una hora nocturna, en lo posible estar en silencio. Tenemos que tener en lo factible un lugar o espacio ritual. Si no se tiene, te vas al jardín, te vas al techo de tu casa, a un sótano, te irás a un campo, a una cueva, buscarte un lugar propicio para, y que te ayude a vos evidentemente a enfocarte, el famoso focuseo. Después, bueno, viene todo lo que conlleva un rito, ¿sí? Un rito tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace, una invocación, ¿sí? Un requerimiento y evidentemente una despedida, destierro y cierre, o cierre o sellado. Después puedes hacer un seguimiento si querés. Se sugiere no. Una vez que se hace un requerimiento se sugiere no estar investigando qué ocurre. ¿Tenemos el derecho a? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero si vas a hacer un seguimiento, ten en cuenta dos cosas. Uno, si haces un seguimiento, el espíritu puede considerar que no tenés la suficiente confianza en él y hasta incluso puede dejar de trabajar. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa? El espíritu también sabe nuestra propia naturaleza humana, del acto de necesidad que tenemos de saber, porque ellos tienen visión a futuro, tienen visión espiritual, ellos la tienen fácil, nosotros no, y nuestra propia naturaleza nos lleva justamente a querer saber, por lo cual en realidad es algo natural, y el espíritu, si es un espíritu especialmente de alto calibre, va a saber comprender, entonces no va a tomar tan a mal que estés investigando cómo va todo. Entonces, si vas a hacer un seguimiento, mínimamente espera 3 semanas, o sea 21 días, o en su defecto un mes. Pasado este tiempo recién puedes ir viendo algunos vestigios, ¿sí? De investigación por tu parte, para saber más o menos cómo va la situación, ¿está? No investigues, no hagas hoy el ritual y mañana ya estás viendo, estás investigando, o pasado, o incluso lo haces hoy y esta misma noche, 2 o 3 horas después de que lo haces, ya estás queriendo saber. No hagas eso, porque no hubo ningún cambio, ¿tá? Especialmente si tenés que hacer cambios en lo que son situaciones, la manipulación de mentes para cuestiones de decisiones y demás. Ahora, si vas a hacer una limpieza, por ejemplo, eso podrías ya verlo a las horas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que manipular lo que es este plano terrenal, ¿sí? Una limpieza de carácter espiritual es de carácter energético. Entonces, si requerís, por ejemplo, una limpieza a un espíritu, ellos lo hacen en forma automática. Un chasquido de dedos y ya está limpio, lo erradican, porque ellos ya son energía y lo que tienen que erradicar es también energía. ¿Está? Entonces eso es automático. Después, lo que son cuestiones de manipulación de mente, decisiones y un montón de cosas más, conlleva todo un proceso. ¿Está? Entonces mínimamente sé coherente, sé racional, sé analítico y date cuenta que todo esto conlleva un proceso. Y por experiencia les podría decir que mínimo tiene que esperar 3 meses a un mes. Perdón, 3 semanas a un mes. ¿Ah? Y recién ahí comenzar a pretender hacer un seguimiento e ir viendo cómo se va dando aquello que hayamos requerido, ¿sí?
palabras finales, mira, el Dragon Rouge, también llamado obviamente el Gran Grimorio, es uno de los grimorios más emblemáticos de lo que es la magia negra infernal, si se quiere, ¿sí? Entra obviamente dentro de lo que es el ocultismo como tal, es un icono propio del ocultismo, mejor dicho, ¿sí? Y está centrado en pactos con daimons de alto rango, invocaciones, hechizos diversos, técnicas operativas para obtener ciertas cuestiones más mundanas, y algunas evidentemente de carácter espiritual. Y aunque ciertamente podría pretender una antigüedad de más o menos del año 1520 aproximadamente o incluso antes, supuestamente y según algunos estudios señalan o podrían señalar que probablemente su forma actual se consolidó más o menos en el siglo XVIII o siglo XIX, mezclando material más antiguos con ediciones populares un poquito más modernas, ¿sí? Y su estructura consta de al menos 2 libros. El primero dedicado a invocar entidades y construir herramientas rituales. Y el segundo dividido en pacto y secretos. O secretos más pequeños si se quiere, ¿sí? O accesibles. Y tiene rituales con daimons como Lucifugo Rofocale, junto a hechizos prácticos para supuestamente amor, riqueza. Voy a manifestar que habla o refiere sobre una riqueza dineraria. No otro tipo de riquezas, porque hay cientos de tipos de riquezas. No estamos hablando de riquezas dinerarias, monetarias, económicas. Después habla supuestamente de una invisibilidad, ¿tá? El libro no distingue sobre una invisibilidad física de la materia o una invisibilidad en cuanto a pasar desapercibido, ¿tá? Son cuestiones distintas. También habla sobre necromancia, etcétera, ¿sí? Y trabajar con este grimorio ciertamente podría conferir poder, variedad de recursos rituales y una jerarquía infernal clara para pactos, ¿sí? O sea, el conocimiento de. Pero los peligros también evidentemente podrían ser reales: corrupción espiritual, dependencia demoníaca o daimónica, riesgos psicológicos, porque más allá de que sean inteligencias divinas, son en el espíritu de gran poder. Y nuestra capacidad como seres humanos es muy limitada a comparación de. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Después hay que tener cuidado con las ediciones corruptas o mal traducidas y evidentemente todo lo que ello conlleve, ¿sí? Problemas en los ritos, resultados no queridos, etc. Y en conclusión, te puedo decir que si un mago decide usar el Dragon Rouge, debe hacerlo con preparación seria, conocimiento, discernimiento profundo de la tradición daimónica. Para quien tenga cierto dejo de preocupación, podría utilizar algún tipo de protección adecuada por parte de algún otro espíritu también daimónico de confianza, o en su defecto ya ir para el lado derecho, requerir al lado derecho una protección y luego ir al lado izquierdo para hacer la práctica como tal. Se considera que no es un libro para principiantes, así que quien sea principiante, estoy hablando de aproximadamente menos de 5 años. De 5 años para abajo se considera principiante. Ya de 5, 7 años en adelante ya se conoce a alguien ya como alguien más o menos instruido, no sabio en el rito, pero sí alguien instruido con capacidad para. ¿Okay? Ojo, esta es mi opinión, no digo que sea así. En mi opinión es muy subjetivo, es lo que yo considero. Cualquier otra persona puede discernir totalmente, ¿ok? Discrepar totalmente. Y ya les digo, no es un libro para principiantes, sino para quienes en cierto modo ya han transitado cierto camino y buscan justamente manifestaciones fuertes en el sendero de la mano izquierda, ¿ok? Así que bueno, esto ha sido un poco lo que es el famoso ícono literario dentro del ocultismo, el Dragon Rouge o el Gran Grimorio, ¿ok? Así que ya estoy agregando esto a lo que es la playlist de grimorios para quien lo haya conocido. Si quiere comentar algún tipo de experiencia que haya tenido, fantástico. Para quien no lo haya conocido, puede comenzar a investigar, pero sugiero, esto es sugerencia, pueden tomarlo o dejarlo. Si van a buscar información sobre el Dragon Rouge, busquen, lean, anoten, pero no crean a pies puntillas lo que allí está escrito.
Una vez que tienen todas las cuestiones anotadas, llamen, invoquen o evoquen a algún espíritu de confianza y dialoguen con ese espíritu y pregunten sobre estas cuestiones relativas a ese texto. ¿Sí? Entonces busquen conocimiento, instrucción y sabiduría por parte del espíritu en estas cuestiones propias del libro. Y el espíritu le va a decir, esto es correcto, esto no es correcto, esto sí lo es, esto no lo es. ¿Está? Y ahí ustedes van sacando por proceso de eliminación lo que no va y lo que sí va. Y luego al final pueden requerirle al espíritu, si el espíritu desea, brindarle a ustedes algún tipo de bonus, si se quiere, en cuanto a lo que es conocimiento y sabiduría, en relación justamente a este texto o a aquello que el espíritu considere que nosotros necesitamos absorber como conocimiento o instrucción o sabiduría en nuestras vidas, ¿sí? Le puedo decir, mira, espíritu X, ya me has manifestado todo esto, agradecido estoy contigo. Ahora, si consideras que debo aprender algo más, ¿sí? O que es el momento adecuado para que algo que consideres yo tenga que aprender, estaré justamente a bien recibirlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el espíritu verá si hay algo que considera que tengas que aprender, te lo dirá en el momento a través de algún sistema oracular de consulta, de una manifestación visible, de una teofanía o de la ensoñación. ¿Está? O en su defecto por intuición o por hechos que puedan acontecer en lo que es tu vida cotidiana, ¿sí? Situaciones que pueden ser que se te presenten en la vida, que ellos digan, esto es una respuesta por parte del espíritu, porque también te pueden dar respuesta a través de ese método, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón y bueno, espero haber tirado un poquito de luz a estas cuestiones. Hablé mucho sobre lo que es la subjetividad desde mi parte, desde mi conocimiento en relación a este texto, ¿ok? Nada, como siempre, gracias a todos por estar en el canal. Recuerden que tienen el área de la membresía. Voy a estar subiendo, ¿por qué? Porque mañana tengo que hacer unas cuestiones propias de alta magia y seguramente voy a grabar un pedacito, ¿sí? De más o menos cómo voy a ir encarando un pequeño rito que tengo para hacer. Es muy viable que no diga nada durante la pequeña filmación que voy a hacer. No voy a dar un rito entero. Yo no hago de la espiritualidad un show. Esto es un canal escuela. Posiblemente tomo una pequeña filmación de cómo voy colocando algunas cosas y cuestiones. No digo que lo voy a hacer, digo que es factible que lo haga, posiblemente. Y en caso que lo suba, seguramente va a ir a lo que es el último video del sistema de Goetia, que es el último sistema de la membresía que está en el canal. Creo que es la membresía más alta. ¿Está? Como para que tengan un norte a seguir, ¿sí? En base a cómo tienen que diagramar más o menos un rito. Reitero, ni siquiera voy a llegar al núcleo del rito. Va a ser el inicio de más o menos cómo yo voy diagramando las cuestiones antes de dar inicio al rito. ¿Está? Básicamente sería una especie de preparación. ¿Está? Así que bueno, gente, un abrazo grande, se me cuidan un montón y nada, los leo en los comentarios y seguramente en este transcurso mañana creería que subiré eso o pasado ya una vez editado y después en el transcurso de los próximos 5 o 6 días estaré subiendo más material. Se me cuidan un montón, los quiero mucho, gracias por estar del otro lado y nada, un abrazo grande de acá desde Buenos Aires, Argentina. Bye bye.